Hola parceros y parceras, soy Kevin Camacho. Hoy hablaré de la selección Colombia en los mundiales desde 1962 hasta el 2018 como el Mundial de Qatar será en 3 años. Hoy Karina hablará de la selección Colombia en los mundiales. Sin más que decir, empezamos con el vídeo. Comenzamos con el Mundial 1962 en Chile, que fue el primer mundial para Colombia. Colombia entregó la fase de grupos de la Copa Mundial con Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia en la primera fecha de la Copa. Perdió contra Uruguay 2-1, luego empató ante Unión Soviética en un histórico 4-4 y en la última fecha de la fase de grupos perdió 5-0 ante Yugoslavia y Colombia quedó eliminado del Mundial de Chile en la fase. Después Colombia tuvo que esperar 28 años para volver a un mundial. Sigamos con el Mundial de Italia. Colombia, tras superar en repechaje ante Israel, tras ganar 1-0 en Barranquilla y luego empató 0-0 en Israel, Colombia entregó la fase de grupos de la Copa Mundial con Alemania, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos en la primera fecha de la Copa. Le ganó 2-0 ante Emiratos Árabes Unidos en la segunda fecha, perdió 1-0 ante Yugoslavia y en la última fecha de la fase de grupos, de empató 1-1 con un gol de último minuto de Freddy Rincón. Colombia clasificó como el mejor tercero. Se enfrentó a Camerún, donde perdió 2-1 con un error de arquero Higuita, y Colombia quedó eliminado del Mundial de Italia en octavos de final. Sigamos con el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Colombia entregó la fase de grupos con Estados Unidos, Suiza y Rumanía, donde Colombia hizo su peor mundial de su historia ante de desastre en la primera fecha de la Copa. Perdió 3-1 ante Rumanía en la segunda fecha, perdió nuevamente ante Estados Unidos por un marcador de 2-1 donde en autogol de Andrés Escobar, y en la última fecha de la fase de grupos de mundial le ganó 2-0 ante Suiza, pero Colombia quedó eliminado del Mundial de Estados Unidos en la fase, y después Andrés Escobar fue asesinado en Medellín después de autogol. Sigamos con el Mundial de Francia 1998, donde Colombia participó y entregó la fase de grupos de la Copa Mundial con Rumanía, Túnez e Inglaterra en la primera fecha de la Copa. Perdió 1-0 ante Rumanía en la segunda fecha, le ganó 1-0 ante Túnez y en la última fecha de la fase de grupos de mundial perdió 2-0 ante Inglaterra en Lens, Francia, pero Colombia quedó eliminado del Mundial en la fase. Fue el último torneo para Pibe Valderrama y la generación de futbolistas de la selección Colombia. Sigamos con el Mundial de Brasil, donde la selección Colombia regresó a un mundial después de 16 años de fracasos. Colombia hizo una buena campaña en la eliminatoria rumbo a Brasil y Colombia entregó la fase de grupos de la Copa Mundial de Brasil con Grecia, Costa de Marfil y Japón en la primera fecha de la Copa. Le ganó 3-0 ante Grecia en Belo Horizonte. En la segunda fecha le ganó ante Costa de Marfil por 2-1 y Colombia clasificó en fecha, y en la última fecha de la fase de grupos de mundial le ganó 4-1 ante Japón, y Colombia terminó primero en la fase de grupos de mundial. En octavos de final de mundial le ganó 2-0 ante Uruguay con golazo de James Rodríguez, y Colombia clasificó a cuartos de final por primera vez en la historia, y en cuartos de final perdió 2-1 ante con un polémico arbitraje de español, que fue que anuló en gol a Mario Alberto Yepes en Fortaleza, Brasil, y Colombia quedó eliminado en cuartos de final, pero hizo una buena campaña en Mundial de Brasil, donde ganó 4 partidos. Mejor campaña de la historia de la selección Colombia en Mundial Brasil 2014. Y en reciente Mundial de Rusia, Colombia participó y entregó la fase de grupos de Mundial Rusia 2018 con Japón, Polonia y Senegal en la primera fecha de la Copa. Perdió 2-1 ante Japón en la segunda fecha, le ganó ante Polonia por 3-0 en casa en Rusia, y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial le ganó 1-0 ante Senegal y clasificó primero en los octavos de final de Mundial. Empató 1-1 ante Inglaterra en penales y perdió 4-3 donde Carlos Vaca perdió en penal, y Colombia quedó eliminado del Mundial de Rusia en los octavos de final de Mundial de Rusia, donde terminó en una campaña distinta. Sin dudas, la selección Colombia tiene 6 mundiales, donde llegó hasta los cuartos de final en Brasil 2014 y 2 veces en octavos de final de Italia 1990 y Rusia 2018. La selección Colombia tuvo fase de grupos de los mundiales, donde le fue muy mal en 1962, 1994 y 1998, pero ahora con el proceso para clasificar al Mundial de Qatar 2022 con el entrenador Carlos Queiroz, que llegó en marzo para dirigir a la selección Colombia para la eliminatoria rumbo a Qatar y también para la Copa América 2020 y sede la final de próximo año. Gracias, Kevin, por invitarme a tu vídeo de la selección Colombia, y nos vemos pronto en tu vídeo de análisis de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Un abrazo, chao, le habló su amiga Karina.
Bueno chicos y chicas, que les haya gustado el video de la selección Colombia en los mundiales de fútbol. Espero que en entrenador Carlos Queiroz que nos lleve a el Mundial de Qatar 2022. Vamos mi selección Colombia. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal para recibir cuando subo nuevos videos. Ahora sí, nos vemos el lunes con nuevo video. Chao, que Dios te bendiga. Los saluda su amigo Kevin Camacho.